Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy corresponde comenzar con nuestra lección número 15 relativa a figuras geométricas. En particular vamos a trabajar harto con lo que es la figura de cuadriláteros, como también con el círculo y circunferencia. Así que espero que les pueda servir esto y recuerden, pausen el video, léanlo, intenten resolverlo por su cuenta y luego vayan comparando cada uno de estos ejercicios. Pueden adelantar y retroceder, vayan directo a los que tienen complicaciones. Nos vemos allá. Comencemos con nuestro ejercicio número 1. En este caso nos dan coordenadas. Entonces, al saber que nos están dando coordenadas del vértice de una figura, de inmediato nos tenemos que preguntar cuál va a ser nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento va a ser lograr realizar el gráfico aproximado de esos puntos, poder graficarlos y ver qué interpretación le podemos dar. Entonces, los vértices de una figura son el A, B, C y D. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, el punto A es el 2,0, es decir, nos vamos hasta 1, 2, y no subimos ni bajamos porque la coordenada es 0. Recuerden, coordenada X e Y. Es un punto ordenado, un par ordenado. Entonces, estos puntos en el plano cartesiano se hacen en el eje X y el eje Y. Por lo tanto, si es el 2,0, en el X nos vamos hasta el 2, y acá, y subimos o bajamos 0. Por lo tanto, el punto queda señalado ahí. Luego es el punto 0,2, o sea, en el X no nos movemos para la izquierda ni para la derecha, pero en el Y subimos 2 espacios. Entonces aquí nos queda el otro punto. El otro es el menos 2,0, vamos hacia la izquierda 2 puntos, y no subimos ni bajamos, por lo tanto nos quedamos acá. Y luego el 0, menos 2, no nos movemos para izquierda ni para derecha en el X, pero en el Y bajamos hasta el menos 2. Entonces de esta manera tendríamos esta figura. Ahora, si trazamos sus líneas, nos va a quedar un cuadrilátero. El cuadrilátero que en realidad nos estaban dando como indicaciones en el problema. Entonces, bajo esta perspectiva de este dibujo, debemos determinar cuál de estas interrogantes son verdad o mentira. El perímetro de la figura es 8 raíz de 2. Veamos si esa afirmación en realidad es verdadera o no. ¿Será 8 raíz de 2 el perímetro? El perímetro es el contorno. Si nosotros buscamos el contorno, deberíamos conocer esta medida, ¿cierto? Y sumársela a la de acá, a la de acá y así sucesivamente. Entonces, esa va a ser nuestra misión, encontrar cuánto vale cada lado. Ahora, nos podemos percatar de que cada lado tiene la misma distancia con respecto en sus diagonales. Por ejemplo, acá tenemos esta diagonal completa que vale 4 y esta diagonal completa que vale también 4, ya que acá podemos ir contando 1, 2, 3, 4. Eso es lo que vale esa diagonal. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, sabemos que sus diagonales son iguales, ¿ya? Algunos puntos extra. Como también sabemos que la distancia que tenemos acá es de 2. O sea, este cateto es 2. ¿Por qué le digo cateto? Porque acá también es 2. Y si se dan cuenta, está formando un ángulo recto, ya que ese plano cartesiano es el origen el que está ahí. Por lo tanto, se está formando un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, ustedes pueden calcular la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, donde tenemos lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado no la conocemos. El cateto 1, bueno, es uno de sus lados que está contiguo al ángulo recto, o sea 2. Tendríamos 2 al cuadrado más el otro lado que es cateto, que sería 2 al cuadrado también, nos va a dar como resultado 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado que serían 4. H al cuadrado es igual a 4 más 4 que serían 8. Como h al cuadrado es igual a 8, tenemos un problema. A nosotros no nos interesa el h al cuadrado, queremos saber la medida h. Por lo tanto, para lograr eliminar ese cuadrático, simplemente nosotros vamos a extraer la raíz cuadrática. Nos va a quedar la raíz cuadrática en ambas partes. A la izquierda sería la raíz cuadrática de h al cuadrado y a la derecha sería la raíz de 8. Se nos va el cuadrado con el índice y nos queda el h solo. Ahora, aquí, pese a que es una ecuación cuadrática, no se consideran dos soluciones debido a que muchas veces da una positiva y una negativa. Y en este caso, nuestras soluciones, para que un número al cuadrado nos dé otro resultado, siempre vamos a tomar la positiva. Ya que, por ejemplo, si encontramos acá, es solamente una suposición, si esto fuera, por ejemplo, un 9, la raíz de 9, ya, claro, como es una ecuación cuadrática, podríamos saber que la raíz de 9 sería más 3, ya que 3 por 3 sería 9. Y también podría ser menos 3, ya que menos 3 por menos 3 también sería más 9. Pero las distancias no pueden ser negativas y por eso no se considera a la solución negativa. Entonces, por ese motivo es que ahora no le estoy aplicando la formalidad que dice
que si tengo un número al cuadrado incógnita, lo puedo cancelar con la raíz, pero me queda el valor absoluto. Recuerdan que eso lo hicimos en función cuadrática y ecuación cuadrática, y eso nos decía además que después calculábamos la raíz de 9, que va a ser positiva o negativa su resultado. Entonces, acá no vamos a aplicar esa formalidad porque estamos hablando de distancias y sí o sí vamos a considerar la solución positiva. Entonces, el h nos queda solo y calculamos la raíz de lo que buscábamos acá, que era 8. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la raíz de 8? Bueno, no la conocemos porque no tiene raíz exacta, pero el 8 sí lo podemos descomponer. Y el 8 en realidad es un 4 por 2. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La raíz de 4 la conocemos. La raíz de 4 serían 2 y nos queda dentro el 2 en raíz. Por lo tanto, el h, que sería mi lado de acá, vale simplemente 2 raíz de 2. Y si yo necesito determinar, como me dice acá, el perímetro, simplemente esta medida yo la tengo 1, 2, 3, 4 veces. Es decir, el 2 raíz de 2 lo debo multiplicar por 4 porque lo tengo 4 veces. Y el perímetro es la suma de sus lados. Y todos los lados van a dar lo mismo, ya que los catetos de todos estos triangulitos que se formaron son los mismos. Por lo tanto, en todo vamos a tener el mismo resultado. Entonces, lo multiplicamos por 4 y tendríamos 8 raíz de 2. Entonces, la primera sería correcta. Entonces, si hacemos un análisis rápido de todo esto, lo único que necesitábamos saber es graficar. Entonces, estaba el gráfico, hacíamos el dibujo. Una vez que nosotros teníamos el dibujo, podíamos identificar que uno de sus lados, ¿cierto? Acá, esto se transforma en un triángulo rectángulo, donde teníamos un cateto de 2, cateto de 2. Teorema de Pitágoras, si tenemos 2 y 2, siempre que los catetos sean iguales, hay una manera sencilla de hacerlo. Y simplemente es el lado multiplicado por raíz de 2. Muy atentos con eso. Imagínense que tuvieran un cuadrado ahora de lado 3. Si quieren calcular esa hipotenusa, lo único que deben hacer es aplicar Pitágoras. Pero si quieren hacerlo de manera rápida, muy rápida, simplemente esto siempre va a ser el lado 3 multiplicado por la raíz de 2. Y esto siempre va a ocurrir siempre y cuando el lado sea el mismo, los catetos sean iguales. Entonces, si ahora tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo, 5 por 5, simplemente esto va a ser 5 raíz de 2. Nada más que eso, esto va a ser la hipotenusa. 5 raíz de 2. Si lo quieren corroborar, veamos. El primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25, más 25 nos daría 50. El 50 va a estar en raíz porque a nosotros no nos interesa, ¿cierto?, la hipotenusa al cuadrado, nos interesa la hipotenusa solo. Entonces, la hipotenusa sola va a ser la raíz de 50, y eso en realidad es la raíz de 25 por 2. La raíz de 25 sería simplemente 5, y nos queda la raíz de 2. Entonces nos queda un atajo. Para no tener que hacer tantos procedimientos, ustedes pueden identificar rápidamente que si es de lado, imagínense que el lado fuera A. Si fuera un cateto A y el otro cateto también A, simplemente su diagonal, o sea, su hipotenusa, va a ser el lado A multiplicado siempre por la raíz de 2. Eso siempre va a ocurrir. Entonces les va a dar una ventaja. Así que de esa manera, como ya descubrimos que como los catetos eran 2, simplemente el triángulo rectángulo que se iba a formar, que era de lado 2 por 2, iba a ser de hipotenusa 2 raíz de 2. Y como eran 4 esos triángulos que teníamos, eran 8 raíz de 2. Entonces la primera era válida. Cada diagonal mide 4. Bueno, eso lo habíamos hecho, ya que la figura que nos daban era de lado 2, de acá igual era 2 negativo, de acá era 2 negativo y de acá también era 2. Entonces se unía y formábamos el cuadrilátero. Ahora, si contábamos como lo hicimos al principio, sería 1, 2, 3, 4. Esa es la diagonal. Y la otra diagonal, 1, 2, 3, 4. Esa es la diagonal. Entonces, cada diagonal mide 4, correcto. Y la tercera dice, el área de la figura es 4 raíz de 2. Para determinar el área, no es tan fácil cuando tenemos un cuadrilátero. Pero en este caso sabemos que el cuadrilátero es de lados iguales. Por lo tanto, este cuadrilátero es un cuadrado, ya que cada lado mide 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos calcular el área de un cuadrado simplemente es lado por lado, o lado al cuadrado, o base por altura, pero en este caso es lado por lado, porque son el mismo lado. Entonces, si el lado es 2 raíz de 2, simplemente lo multiplico por 2 raíz de 2. Y de esa manera vamos a obtener cuál sería el área.
Nada más que eso. Entonces ahora tendríamos 2 por 2 serían 4, y nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2, sería raíz de 2 al cuadrado. Se nos va al cuadrado con la raíz y nos queda 4 por 2, y eso sería 8. Por lo tanto, el área de la figura sería incorrecto, y nuestra respuesta correcta sería simplemente el 1 y 2. 1 y 2 son correctos, es decir, alternativa C. Otra forma de poder apreciar esto del área del cuadrilátero es simplemente darnos cuenta que todos conformaban al mismo triángulo. Y si yo calculo el área del triángulo, es el área de un triángulo es base por altura dividido por 2. Es decir, la base que era 2 se multiplica por la altura que también es 2 y se divide por 2. Bueno, en este caso 2 por 2 es un cuadro, 4 dividido por 2 sería simplemente 2. Cada triángulo vale 2. Y como tenemos acá que está conformado por 1, por 2, por 3, por 4 triángulos, tendríamos simplemente 4 por 2 y eso nos daría el mismo 8 que ya habíamos encontrado. Por lo tanto, esto era falso. Hay distintas interpretaciones, pero es muy importante que de este ejercicio no podamos afirmar con varias cosas para adelante. Entonces, para mí la más importante es que si ustedes tienen un cuadrado de lado X, si quieren determinar la hipotenusa, lo pueden hacer con el teorema de Pitágoras, pero es mucho más fácil saber que siempre esa diagonal, cuando los catetos sean iguales, va a ser el lado multiplicado por la raíz de 2. Entonces, se van a ahorrar mucho, mucho tiempo. Es decir, si tienen desde lado 7, por ejemplo, la diagonal simplemente va a ser el primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado en raíz cuadrática, pero hacer todo ese procedimiento es mucho. Por lo tanto, esto va a ser 7 raíz de 2. Y si lo calculan, les va a dar exactamente eso. Entonces siempre es el lado multiplicado por raíz de 2. Entonces ahí les dejé algunas indicaciones, pensé que fue muy largo, les dejé varias indicaciones para que ustedes puedan ver este ejercicio de distintas formas y que les pueda servir para ejercicios futuros. Así que nos vamos ahora con el ejercicio número 2. El cuadrado ABCD del lado A se ha dividido en 9 cuadrados congruentes. ¿Ya? Cada uno es congruente. Dice que es del lado A. Lo único que sabemos es que es del lado A. Como es un cuadrado, el lado también mide A. Eso lo tenemos que saber. Entonces, como se muestra en la figura, el área del cuadrado PQRS, es decir, este que está acá, está aquí adentro. Ese es el que nos pregunta. Entonces, ¿cómo podemos determinar esa área? Con las medidas que conozco, en realidad no tengo ningún número. Y las respuestas no están expresadas como un valor único, sino que están expresadas en función de la letra A, que es lo que realmente conocemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá. Nos dice que es un cuadrado. Como es un cuadrado, quiere decir que cada medida, el PQ, es igual a QR, es igual a RS y es igual a SP. Entonces, esas cosas las tenemos que saber. Entonces, si descubro el lado de uno de estos, solamente uno de sus lados, voy a determinar el área, ya que el área es largo por largo, o lado por lado, o base por altura. En este caso, ¿cierto? Mi lado lo multiplico por su lado, es decir, el lado al cuadrado. De esa manera determino el área del cuadrado. Pero si no conozco cuánto mide, vamos a estar en aprietos. Entonces, lo ideal es que yo pueda determinar cuánto es esta medida. Y como es un cuadrado, acá tenemos un ángulo recto. Entonces tenemos una figura de un triángulo. Y en este triángulo tenemos un cateto, cateto, y nuestra pregunta es cuánto mide nuestra hipotenusa. Entonces, tenemos que recordar que hay dos fórmulas para el teorema de Pitágoras que en realidad es la misma. La hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que es lo mismo que si ahora aplicamos raíz, nos va a quedar, ¿cierto?, la raíz de h al cuadrado, la raíz de todo esto que tenemos acá. Entonces, la otra forma es simplemente escribir que el h, o la hipotenusa, siempre va a ser equivalente a determinar la raíz de la suma de cada cateto al cuadrado. Entonces, nuestra hipotenusa que buscamos es igual a la raíz de nuestro primer cateto al cuadrado. Y ahora, ¿cuál sería nuestro cateto? Nuestro cateto al cuadrado, si nos damos cuenta acá, sería simplemente esta medida. Pero ¿y cuánto mide esta medida? No sabemos. Entonces ahí tenemos un grave problema. Entonces recordemos solamente que tenemos dos fórmulas para poder aplicar. Entonces acá tenemos la de la raíz y también lo podemos hacer con la fórmula tradicional que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Cualquiera de estas dos les va a servir. Cualquiera de las dos. Sin embargo, una tiene una ventaja sobre la otra. Entonces ustedes tienen que en algunos momentos decidir,
Ahora, como buscamos la medida de h y el área del cuadrado va a ser h por h, eso nos va a dar h al cuadrado, ya que es lado por lado. Entonces, el área, en lo que yo busco, es el área, va a ser el h al cuadrado. Como estoy buscando el h al cuadrado, no me va a servir esta forma. Entonces va a ser mucho más utilizada y útil en este ejercicio, la h al cuadrado. Porque si calculamos el h al cuadrado sería h por h y sería el área, que era lo que estamos buscando. Entonces vamos a determinar esto. El cateto 1 no lo conozco, pero sí sé que completo toda esta figura, el lado vale a. Entonces de esta figura yo tengo 1, 2, 3 lados. El a está compuesto por 3 lados. Pero ahora, si a mí me están preguntando por este sector, solo por ese segmento está compuesto por 2 partes de un total de 3. Es decir, eso valdría 2 tercios de A, ya que del X completo tenemos 2 partes de 3. Entonces acá, si se preguntan cuánto va a ser esto, tenemos una parte de un total de 1, 2, 3. O sea, tenemos un tercio del A. Eso es lo que vale cada una, ya que el total vale A. Y tenemos una de 3 y acá tenemos 2 de 3. Entonces lo podemos expresar como fracciones. Entonces vamos acá, nuestro cateto 1, puede ser cualquiera de los dos, por ejemplo, 2 tercios A al cuadrado, más el otro cateto que sería 1 tercio A también al cuadrado. Ahora, cada elemento de los que están dividiendo y multiplicando van a estar al cuadrado. 2 al cuadrado quedaría 4, el 3 al cuadrado quedaría 3 por 3, 9, y el A al cuadrado sigue siendo A cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, 3 al cuadrado serían 3 por 3, 9, y el A sigue siendo A ahora al cuadrado. Mismo denominador se conserva y se suman los numeradores. 4a cuadrado más 1a cuadrado serían 5a cuadrado. Este resultado no es el de la hipotenusa. Este resultado es el de la hipotenusa al cuadrado. Y como es el de la hipotenusa al cuadrado, ya estamos determinando el área, ya que el área es el lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Si el lado es h, sería h al cuadrado. Es decir, nuestro resultado que encontramos acá, 5 novenos a cuadrado. Por lo tanto, el ejercicio 2 sería nuestra alternativa D. Un poco larga la explicación, pero lo mismo. Se han incluido varias cosas que tienen que manejar para poder interpretar distintos ejercicios. Cuando les cambien los parámetros van a ser un poco más complicados. ¿Cuál es el perímetro de la figura plana formada por 4 rombos congruentes? ¿Ya? Perímetro, o sea, contorno, por estos 4 rombos que son congruentes, o sea, iguales, cuyas diagonales miden 8 y 6 respectivamente. Entonces la más corta va a ser acá, que valdría, ¿cierto?, 8, y la otra, ¿cierto?, que es la más larga, que valdría, me equivoqué, ¿cierto?, esta es la más larga, valdría 8, y la más corta valdría 6. Ahí tenemos entonces nuestras dos medidas de las diagonales. Ahora, ¿cuál va a ser el perímetro? La única información que tenemos es que los rombos son iguales y además de eso sabemos que tenemos una diagonal que vale 8 y la otra que vale 6. No conocemos más información al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer acá para poder determinar su contorno? ¿Cómo podríamos determinar cualquier lado de estos? Entonces, acá es donde debemos preguntarnos cómo podemos encontrar estas medidas. Pero como es un rombo, cada medida va a ser la misma. Entonces ahí tenemos una gran ventaja. Entonces, algo se puede hacer al respecto. Por ejemplo, cuando se intersectan las diagonales de un rombo o de un cuadrado, ocurre lo siguiente. Se forman ángulos rectos acá. Se forman ángulos perpendiculares, 4 ángulos en esas intersecciones. Entonces ahora tenemos ángulos rectos. Eso va a ser muy importante porque si tenemos triángulos rectángulos, es porque en realidad nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, si completo valía 6, significa que ahora el cateto, por ejemplo, si calculamos el de acá, significa que este cateto corto ahora va a ser 3, y este cateto que era 8, o sea, este lado diagonal que era 8, el cateto va a valer 4. Entonces ahí podemos sacar esas deducciones por lógica, ya que las diagonales se cortan y cuando se intersectan, en este caso en un rombo, forman ángulos rectos y se cortan justamente por la mitad. O sea, si el lado valía 8 y el otro 6, uno va a valer 4 y el otro 3. Nada más que eso. Ahora, es muy importante que acá tenemos una figura de un triángulo rectángulo.
Este triángulo rectángulo, si nos damos cuenta, es de cateto 3 por cateto 4. Hay un trío pitagórico que nos dice que si tenemos siempre un lado 3 y un lado 4 como catetos, la hipotenusa siempre va a valer 5, sin necesidad de cálculo. Pero si quieren hacer el cálculo, se puede hacer. Por ejemplo, la hipotenusa es igual a la raíz de cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. 3 al cuadrado serían 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 serían 25 y la raíz de 25 serían 5. Por lo tanto, nuestro h valdría 5. Entonces, este es un trío pitagórico que se tiene que saber de memoria. Siempre que el cateto sea 3 y el otro cateto 4, nuestra hipotenusa sí o sí va a ser 5. Entonces, con esto descubrimos que nuestra hipotenusa era 5. Por lo tanto, acá va a ser lo mismo, ya que tienen las mismas medidas. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, cada lado va a valer 5. Muy fácil podría ser que cada rombo tiene 4 lados. Entonces tendríamos 5 por 4, 20. Y como son 4 rombos, tendríamos 4 por 20, 80. Y la respuesta está, pero mucho cuidado, porque el perímetro es el contorno de la figura. Si yo considero la multiplicación por 4, 5 por 4, 20, estaría considerando este segmento. Y ese segmento es algo interno, no es parte del contorno. Entonces, para fijarnos en la construcción de esto, debemos preguntarnos que esto vale 5, tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Por lo tanto, nuestro perímetro va a tener 12 lados de 5, o sea, 12 por 5. Hacemos los cálculos y estos serían 60 centímetros. Ese sería nuestro contorno. Pero lo más importante es que tienen que saber de que las diagonales en un rombo forman ángulos rectos. Y si forman ángulos rectos, tenemos triangulitos rectángulos. Y esos triángulos rectángulos, en este caso, van a poseer las mismas medidas, solamente que están en posiciones distintas. Y una de esas medidas va a ser 4, ya que si la diagonal completa valía 8, cada lado va a valer 4. Si esta valía 6, cada lado va a medir 3. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo. Y todos comparten el mismo tipo de medidas. Por lo tanto, es fácil de poder determinar. El otro punto es que el lado valía 5, pero estos interiores no se consideran. Por lo tanto, vamos a tener 5 por 3, que sería 15. Y el 15 lo tenemos 4 veces, o sea, 60. No sería 5 por 4, ya que este no se va a considerar. Esos dos se eliminarían. Ahí tendríamos entonces la solución del ejercicio número 3. Vamos por el 4. ABCD es un rectángulo tal que AB es igual a 5. Toda esta medida vale 5. Y como tenemos cuadraditos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, podemos deducir que cada uno vale 1. Ahora, dice que BC vale 4. Y esto tiene lógica. Si vale 4, ¿cierto? Entonces nuevamente tenemos 1, 1, 1 y 1, que hacemos los 4. O sea que cada cuadradito está compuesto de 1 por 1. Eso ya lo podemos sacar por deducción. Área de la región sombreada. Entonces el área en verde será 13. Vamos a determinarlo. Si cada cuadradito es de 1, si nosotros queremos determinar el área del cuadrado, simplemente va a ser lado por lado. Es decir, si el cuadradito es de 1 por 1, va a ser simplemente 1 por 1, o lado al cuadrado, 1 al cuadrado. 1 por 1 sería 1. Distintas maneras de poder verlo. Ustedes deciden cómo. Si lo ven como L al cuadrado. El lado es 1, 1 al cuadrado es 1. O lado por lado, 1 por 1, simplemente sería 1. Cada cuadradito es de área 1. Entonces, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 13 cuadraditos de área 1. Por lo tanto, el área total sombreada va a ser de 13. ¿Ya? ¿De 13 qué? Bueno, en este caso no está la unidad de medida, pero se refiere a que es una unidad de medida al cuadrado. Entonces, el área es 13 y concordamos con él. Por lo tanto, la primera sería válida. La segunda, perímetro de la región sombreada es igual al perímetro de ABCD. O sea, el perímetro de lo que está sombreado es igual al perímetro de la figura grande. La figura grande tiene largo 5, por lo tanto este otro largo también vale 5. Este largo también valdría ahora, si el de la derecha era 4, el de la izquierda igual. Sumamos, 5 más 5 serían 10. 4 y 4 hacen 8. Por lo tanto, el perímetro de A, B, C, D va a ser simplemente 18. Ese sería el perímetro. ¿Ya? Y nos están preguntando si ese perímetro en realidad
el perímetro en realidad de la área que está sombreada es igual a este perímetro. O sea, ahora calculamos el perímetro de lo que está pintado. Es decir, si es del lado 1 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, el perímetro de la región sombreada es igual al perímetro de ABCD. Claro, si el de ABCD era 18 y el de la figura interna, el contorno de lo que está pintado, es 18, claro que son iguales. La suma de los perímetros, ahora, voy a borrar, la suma de los perímetros de las áreas no sombreadas, de las que no están sombreadas, es mayor que el perímetro del rectángulo ABCD. Sabemos que ese perímetro es 18, lo calculamos recién, era 5, 5, 4 y 4. Y ahora nos están preguntando si es mayor la suma de los perímetros de las áreas no sombreadas. O sea, esto que no está sombreado, ese perímetro más ese perímetro que está acá, más ese perímetro, más este perímetro de acá. Esos 4 perímetros, si los sumo, ¿ya? La suma de los perímetros de las áreas no sombreadas es mayor que el perímetro del rectángulo ABCD. Vamos a verlo. Si esto es de lado 1 por 1, vamos a ver cuánto nos da. Este va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser de 6. Por lo tanto, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Este va a ser de 1, 2, 3, 4. Y acá nuevamente tenemos uno de 6. O sea, tenemos que este perímetro de lo que no está sombreado sería 6 más 6 más 6 más 4. 6 más 6 serían 12. 6 más 4, 10. Y 12 más 10 serían simplemente 22. Ese sería el perímetro de lo que no está sombreado. La pregunta ¿es mayor que el perímetro del rectángulo ABCD, que era 18? Por supuesto que sí. Por lo tanto, las 3 serían válidas y tendríamos que la 4 sería nuestra alternativa E. Vamos por otro. Ejercicio 5. En el trapecio ABCD tiene la base menor igual a 10. La base menor, o sea, toda esta expresión de acá arriba, serían 10. Su altura igual a 6. Ahí estaría marcada la altura. Y sus ángulos basales son 45 grados. Ahí están. Sus ángulos basales son iguales. Por lo tanto, ahí nos dice algún dato muy importante. Si son iguales, quiere decir que es un trapecio isósceles. ¿Ya? Mucho, mucho cuidado ahí. Puede servir en algún momento. ¿Cuál es el área del trapecio? Necesitamos determinar el área. Entonces, para determinar el área, también necesitamos determinar cuál es la fórmula. ¿Cómo determinamos nosotros el área de un trapecio? En este caso, el trapecio se calcula de la siguiente forma. Simplemente es la suma de la base menor o mayor más la base menor dividido por 2 multiplicado por la altura. Esa sería nuestra fórmula a utilizar para poder determinar el área de un rombo, o sea, de un trapecio. Disculpen, de un trapecio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Necesitamos determinar estos datos. La altura la conocemos, sería 6. La base mayor no la conocemos, pero sabemos que la base menor, ahí dice, ¿cierto?, es 10. Por lo tanto, ya tenemos un dato. Ahora, lo que nos faltaría es determinar cuánto es toda esa expresión de abajo, el lado o la base mayor. Como no se puede determinar a simple vista, simplemente lo que podemos hacer es un juego con la base de arriba. Si nosotros hacemos y trazamos las alturas, podemos generar aquí una especie de figura que aparenta ser un rectángulo. Aquí la voy a encerrar para que lo puedan ver. Ahí se logra ver el rectángulo. Si la base de arriba era 10, entonces esta base también es 10. Eso lo tenemos que tener en consideración sí o sí. Ahora, sabemos que la altura era 6. Sabemos también otro dato muy importante. Sabemos que tiene un ángulo de 45 grados. Sabemos que la altura es 6. Ahora, viene lo interesante. Si sabemos que este ángulo mide 45 grados y que aquí esta altura me está formando un ángulo recto, eso se tiene que saber muy bien, esta altura me está formando un ángulo recto,
se está formando acá una figura importantísima, que sería un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo me va a dar mucha información, ya que sabemos que hasta aquí vale 10. Entonces, si ahora conozco este pequeño trazo de acá, voy a poder determinar rápidamente cuánto es. Entonces, si tengo que este ángulo mide 45 y que este vale 90, sabemos que la suma de los ángulos interiores tiene que sumar 180. Entonces, si yo sumo el ángulo, por ejemplo, el 45 grados, más el otro ángulo que es recto, que es 90 grados, más el otro que no lo conozco, que es X, me debe dar 180 grados. Entonces, la única forma de que ocurra esto es de que si tengo 45 más 90, el otro sí o sí debe valer 45 grados, ya que 45 con 45 hacen 90, y 90 más 90 hacemos los 180 que deben sumar los ángulos interiores. Por ese motivo, sabemos de inmediato de que este mide 45 grados. Y ahora tenemos un triángulo rectángulo donde los ángulos basales son los mismos. O sea, lo que tenemos es una expresión de este tipo. 45 grados, 45 grados. Y aquí estaría el ángulo recto. Si tenemos esta expresión, nos quiere decir que estos lados son congruentes, ya que sería un triángulo rectángulo isósceles, con dos lados iguales, ya que sus ángulos basales son iguales. Entonces, si esta altura era 6, que corresponde a uno de los catetos, el otro cateto también va a valer 6. Y de esa manera ya encontramos cuál sería nuestra base completa, ya que acá ocurre lo mismo. Trazo la altura, que vale 6, como es un ángulo recto y este vale 90, y el otro 45, este también debe valer sí o sí 45, ya que 90 más 45 serían simplemente 135, y solamente le faltarían 45 para llegar a los 180. Entonces, nuevamente, triángulo isósceles, como son los mismos lados, si ese vale 6, este también vale 6. Es decir, el trazo completo, voy a escribir aquí abajo, ese trazo completo sería 6 más 6 más 10, es decir, 22. Entonces ahora simplemente aplicamos la fórmula. Ya tenemos que va a ser la base mayor, que sería 22, más la base menor, que serían 10, dividido por 2, multiplicado por la altura, que era 6. 22 más 10 serían 32. Ahora, 32 partido por 2 serían simplemente 16. Ahora, esos 16 van a ir multiplicados por 6. Si hacemos esta operatoria, nos daría 96. 96 sería el área. Como son centímetros, estaríamos hablando de 96 centímetros cuadrados. El área está medido en unidades de medida cuadradas. Entonces, nuestra alternativa correcta, simplemente en esta sería la alternativa C. La 5 sería entonces la C. Para eso entonces tenemos que saber la fórmula del área, pero no solamente eso, sino que lograr ver que acá, si trazamos esto, hay una composición entre un rectángulo y dos triángulos. Y esos triángulos tenían una particularidad, era que tenía un ángulo recto. Y si tenía un ángulo recto y un ángulo valía 45, el otro también debe valer 45 para que juntos sumen 180. De esa manera, la altura 6 era la misma que el otro cateto 6. Por lo tanto, 6 y 6 al otro lado, más 10, hacemos los 22. Entonces tenemos la base mayor, 22, base menor 10, dividido por 2, multiplicado por la altura 6. Ahí estaría entonces todo el procedimiento. Vamos ahora por el ejercicio 6. ABCD es un trapecio rectángulo. Si DC, ¿dónde está DC? Lo buscamos, ahí estaría DC, vale 10, AB vale 12, AB vale 15. Entonces, el perímetro del trapecio es decir, nos faltaría solamente conocer este segmento de acá. Nada más que eso. Eso es lo que nosotros no conocemos. Entonces, ¿qué podríamos diseñar? ¿Qué podríamos inventar para poder realizar este ejercicio? Bien, el perímetro. Entonces, una de las principales cosas que podemos hacer con este tipo de figuras es trazar la altura para poder separarlo y lograr ver que acá hay un triángulo rectángulo. Eso es importante porque nos puede aclarar un poco la visión. Entonces, acá tenemos una figura donde esto si vale 10, porque está quedando, ¿cierto? Estamos cerrando en el mismo lado, y vale 10, entonces lo estamos haciendo de manera paralela hacia abajo, y el otro también valdría 10. Entonces, si este valía 12, acá también vale 12. Tenemos que el alto es 12, y el largo es 10, y acá también es 10. Pero sabíamos que el trazo completo era 15. Por lo tanto, si eso vale 10, si de aquí vale 10, significa que acá va a tener que valer 5.
Esa es nuestra figura, eso es lo que tenemos. Entonces, este triángulo rectángulo lo podemos sacar de ahí y lo podemos ver de una manera distinta. Tenemos el ángulo recto, donde tenemos que su altura es 12 y su lado de abajo, su cateto, sería 5. Entonces tenemos acá cateto y cateto. Y esto también es un trío pitagórico que ojalá se puedan aprender. Entonces ya tenemos uno. Cuando hablamos de cateto, cateto, hipotenús, estos serían tríos pitagóricos. Es decir, si yo tengo una medida de cateto 3 y la otra 4, la hipotenusa sí o sí va a valer 5. Hay otra más, para que no tengan que hacer estos cálculos de manera tan larga. Si tenemos un cateto 5 y un cateto 12, nuestra hipotenusa siempre va a valer 13. Eso se va a dar siempre. Y tenemos muchos más. Por ejemplo, también si es que un cateto vale 6 y el otro vale 8, el otro vale 10. Entonces, estas combinaciones nos permiten determinar en triángulos rectángulos de inmediato el valor de la hipotenusa. Entonces, si tenemos lado 12 y lado 5, cateto y cateto, nuestra hipotenusa vale simplemente 13. Entonces ya sabemos que esta medida simplemente es 13. Y como nos preguntaban el perímetro, sumamos cada uno de los lados. Entonces tenemos 10 más 12 más 15 más 13. Por ejemplo, 10 más 12 serían 22. 15 más 13 tendríamos 28. 28 más 22 simplemente serían 50. Ese sería entonces nuestro perímetro. Simplemente sería 50. Y en este caso sería la alternativa B. Entonces los triángulos rectángulos muchas veces tienen estos tríos pitagóricos. Pero si no lo pueden determinar de esa manera, recuerden la fórmula del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado no la conocemos. El cateto 1 sí lo conocemos. Por ejemplo, 5 al cuadrado. Cateto 2, 2 al cuadrado. De esta manera vamos a obtener que nuestra hipotenusa al cuadrado es 5 al cuadrado, 25, 2 al cuadrado, 144. Es decir, nuestra hipotenusa al cuadrado va a ser 25 más 144, 169. Ahora, como es la hipotenusa al cuadrado y nosotros queremos la medida sin el cuadrado, calculamos la raíz cuadrática. Lo que nos hace es cancelar ese cuadrado y nos queda h, es igual a la raíz de 169. La raíz de 169 sería simplemente 13, ya que 13 al cuadrado o 13 por 13 son 169. Entonces, en vez de hacer todo este procedimiento, si nos aprendemos algunos tríos pitagóricos, nos podemos ahorrar un poco de tiempo. No siempre son válidos, o sea, me refiero a esto, siempre es ley, siempre ocurre, pero no siempre trabajan con estos catetos. Depende del ejercicio, a veces le dan números que no son exactos. Entonces tendríamos que la alternativa de las 6 simplemente sería la letra B. Vamos por el ejercicio 7. Tenemos un trapecio, entonces su área es el área de un trapecio. Eso es lo que nos están pidiendo acá en el ejercicio 7. Entonces recordamos el área que la habíamos utilizado hace poquito y nos decía que el área del trapecio es igual a la base grande, ¿cierto? La base mayor más la base menor, todo esto dividido por 2 multiplicado por la altura. Esa sería nuestra fórmula a utilizar. Entonces sabemos que el lado más grande serían 6. Acá no nos dan mayor información. No nos dan todos los datos necesarios. No nos dicen si estos ángulos son iguales. Estamos solamente interpretando la información poca que nos dan acá, en este problema. Entonces, si lo vemos de esta manera, podríamos interpretar de que todo esto vale 12. Todo eso vale 12. Ahora, ¿qué más podemos interpretar? Simplemente de que la base mayor es 12 más la base menor, que serían 6. Todo esto dividido por 2 multiplicado por la altura, que es h. 12 más 6 serían 18 dividido por 2 por 8. La mitad de 18 serían 9 y 9 por 8 simplemente serían 72. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta para este ejercicio sería 72. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, acá ese 12 no se refería a que era de aquí hasta acá nomás. ¿Por qué no se refería a que era de ese segmento? Porque en ningún momento lo dijeron. Por lo tanto, si el 12 está abajo, se estima de que representa toda la base. Vamos ahora con el ejercicio 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Los trapezoides tienen un par de lados paralelos
Bueno, ahí tienen que recordar cuáles son los trapezoides. Los trapezoides está todo eso en la información del leccionario. Entonces, si tienen dudas, yo les voy a dar la información acá. Simplemente suben y nos están preguntando por los trapezoides. Entonces, aquí vemos un trapezoide. Los trapezoides son completamente distintos sus lados y no forman ángulos rectos y tampoco podemos apreciar que tengan algún parentesco con lados paralelos. ¿Dónde sí los hay? Acá, en un trapecio. ¿Dónde más? También en un rectángulo, en un trapecio isósceles, en un romboide, en un rombo. En todo esto podemos identificar que tenemos lados paralelos. Entonces es muy importante que ustedes puedan revisar la información antes de realizar las lecciones. Entonces, si nos vamos ahora al ejercicio que tenemos el problema, nos dimos cuenta recién que cuando habla de trapezoides, habla de los que tienen en realidad todos sus lados distintos y además de eso, no forman lados paralelos. Por lo tanto, esta sería falsa. La 2 dice: las diagonales de todo paralelogramo son perpendiculares entre sí. Paralelogramos son los que tienen sus lados paralelos. Ahora, dentro de los paralelogramos tenemos, por ejemplo, el rombo, el romboide. Tenemos el cuadrado y tenemos el rectángulo. Entonces, cuando nosotros trazamos estos, se forman ángulos rectos en sus diagonales. Sin embargo, en un rectángulo, ustedes lo pueden apreciar, y si trazan sus diagonales, nunca van a ser ángulos rectos, ¿ya? Por lo tanto, como no son ángulos rectos en un rectángulo, esto sería falso, ya que el rectángulo es parte de los paralelogramos y sus diagonales no son perpendiculares. Por lo tanto, sería falsa. La 3. Siempre los ángulos opuestos de un paralelogramo son suplementarios. Entonces, suplementarios quiere decir que suman y hacen un suplemento. Por ejemplo, sumarían 180 grados. Por ejemplo, acá, el ángulo de acá de un cuadrado es 90 y el otro es 90. O sea, sus ángulos opuestos son suplementarios porque me da 180. En un cuadrado, en un rectángulo también ocurre lo mismo. De que son 90, 90 más 90, 180. Pero, por ejemplo, en un rombo, si nosotros lo analizamos, este ángulo es más de 90 grados. Y este ángulo también es más de 90 grados. Entonces, si lo sumo, no me va a dar 180. Por lo tanto, ¿siempre los ángulos opuestos en un paralelogramo son suplementarios? No siempre. Entonces, ninguna era verdadera. Alternativa E. Vamos con el ejercicio 9. Los neumáticos de un auto tienen un diámetro aproximado de 46 centímetros. ¿Qué distancia recorre el auto luego de que los neumáticos hayan girado 2.500 veces? Las expresiones las podemos ver que están en función de pi, es decir, no se multiplicó por el 3,14. Ahora, necesitamos darnos cuenta de lo siguiente. Estas ruedas tienen un radio. No sabemos cuánto es el radio, pero sí sabemos que el diámetro es 46. Como el diámetro es el segmento completo, quiere decir que su radio simplemente sería la mitad, es decir, 23. Ese sería nuestro radio. Ahora, yo necesito ver cuánto es lo que avanza si esta rueda yo la extiendo aquí en el suelo. ¿Cuánto es lo que avanza por un giro? Y luego, si la rueda da otro giro, ¿cuánto es lo que avanza? Y así sucesivamente. Entonces, lo que necesito yo calcular es el contorno de la rueda, saber cuánto es ese contorno para poder verlo de manera lineal y ver cuántas veces avanza, cuántas veces gira, y de esa manera ver cuánta distancia recorre. Entonces, lo que necesitamos es el perímetro de un círculo, o de una circunferencia en realidad. Este perímetro va a ser simplemente 2 por pi por r. Esa es la fórmula. Es decir, sería 2 por el pi por el radio, que en este caso es 23. O sea, si es 2 por r, coincide con el diámetro, ya que el doble del radio es el diámetro, y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, 2 por r sería el diámetro. 2 por 23 tendríamos 46 pi. Eso es lo que recorre en una vuelta. 46 pi. Ahora, la unidad de medida está en centímetros. Mucho cuidado ahí. Eso es lo que recorre en centímetros con la vuelta, con solamente una vuelta de la rueda. Ahora, ¿cuántas vueltas realiza?
simplemente realiza 2500 vueltas. Entonces necesitamos ver cuánto avanza. Si en realidad realiza 2500 vueltas de una rueda que avanza por cada vuelta 46 pi centímetros. O sea, bastante sencillo. Ya calculamos el perímetro, 46, y ahora simplemente lo multiplicamos por 2500. Si hacemos esa operación, nos va a dar 115.000 pi centímetros. Ahora, como estamos hablando de centímetros, tienen que saber que si yo tengo 1 metro, eso en realidad serían 100 centímetros. Entonces, acá, si ustedes tienen, por ejemplo, 23 metros y quieren saber cuántos centímetros son, simplemente eso lo multiplican por 100, ya que 1 metro son 100, entonces 23 serían por 100. Esto nos daría entonces, el 23 con los dos ceros, 2300 centímetros. Pero si ahora yo quiero pasar de los centímetros, pasar a la escritura de metros, lo único que se debe hacer es que estos centímetros ahora los vamos a agrupar de a 100 centímetros. Entonces lo que quiere decir eso es que lo debemos dividir por 100. Y dividir por 100 es como eliminar los ceros y nos quedan simplemente el 23 metros. Entonces, si ustedes tienen este resultado en centímetros, solo basta con que lo dividan por 100, ya que si yo agrupo de a 100 cada centímetro, estamos hablando de metros. Entonces voy a dividir todos estos centímetros en 100 para que sean escritura de metros. Entonces bastaría con eliminar dos ceros simplemente y nos va a quedar la siguiente expresión como la distancia que está recorriendo con estas ruedas. Entonces serían 1150 pi metros. Y eso sería simplemente la alternativa A. Entonces, calculamos el contorno de la rueda. Vimos cuánto avanza utilizando el perímetro. Y como da 2500 vueltas, lo multiplicamos. No da este resultado, pero da este resultado en centímetros. Por lo tanto, dividimos por 100 y obtenemos nuestro resultado en metros. Y en ningún momento calculamos el pi, ya que el pi es aproximadamente 3,14. Pero en este caso los resultados se estaban involucrando al pi, por lo tanto lo dejamos. En este caso sería nuestra alternativa A. Vamos entonces ahora con el ejercicio 10. Jaime está decorando una torta para el cumpleaños de un amigo. Le quiere poner gomitas en todo el borde de la torta. La torta tiene un diámetro de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos una torta, ¿cierto? En este caso solamente nos vamos a preocupar de la parte de arriba, ya que aquí es donde él quiere poner, ¿cierto?, gomitas. Todo el contorno. Entonces no nos vamos a preocupar de la torta de su forma. Podría ser de esta manera. Pero eso ya ni siquiera nos preocupa en realidad. Entonces, la torta, lo único que nos interesa es este contorno de arriba, que se va a llenar de gomitas. Entonces, la idea es saber cuántas gomitas necesita para poder rellenar esto. Es decir, yo tengo que ver cuál es el perímetro, cuánta distancia tengo acá en el contorno de la circunferencia y ver cuántas gomitas alcanza. Y cada gomita tiene un diámetro de 1,25. Entonces, aquí esta distancia se va a utilizar de 1,25, ya que es el diámetro lo que vamos a utilizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cada uno de estos vamos a utilizar esa medida. Entonces necesitamos encontrar un valor aproximado de cuánto es lo que necesitamos. Entonces nuestro perímetro de la circunferencia o círculo simplemente es 2 por pi por r. O sea, 2 por r sería el diámetro. Entonces la torta tiene un diámetro de 30, o sea, el radio es 15. 2 pi por 15 sería simplemente 30 pi. Ese sería nuestro perímetro. Ahora, una vez que tenemos el perímetro, que serían 30 pi, debemos determinar cuánto sería el pi, si lo vamos a utilizar como 3,14 o como una aproximación. Y en este caso nos dicen, utiliza el pi aproximado como 3. Es decir, tenemos 30 por pi, que en vez de 3,14 lo vamos a utilizar como nos dicen acá, como 3. Por lo tanto, tendríamos 30 por 3, que sería simplemente 90. Ese 90 nos va a representar cuánto mide todo este contorno. Entonces, a esa medida, ¿ya?, si nosotros la podemos extender acá, nos quedaría de manera lineal, nosotros debemos ver cuántas gomitas alcanzan a ponerse en nuestra circunferencia. Entonces sabemos que cada gomita tiene un diámetro,
y ese diámetro es de 1,25. Entonces yo necesito saber cuántas veces cabe esa medida en esta medida que encontramos recién, que es el contorno total. Es decir, 90 lo debemos dividir en el 1,25. Para aquellos que les cueste esta división, pueden recordar que se puede amplificar por 10, por 100 y de esa manera ir corriendo la coma. Es decir, si corro la coma una vez, acá también la debo correr, pero como no tengo coma, debo agregar un 0. La corro una vez más para que ya no quede coma y agrego otro 0. Es decir, nos va a quedar 9000 dividido por 125. 125 no cabe en el 90, así que lo agrupo en el 900. Cabe 7 veces. 7 por 125 serían, si no me equivoco, eso nos daría, 7 por 100 serían 700. Ahora serían 7 por 25. Eso nos daría 875. Para llegar a 900 serían simplemente 25. Bajamos el 0. 125 en 250 cabe 2 veces y sobran 0. Por lo tanto, necesitamos aproximadamente 72 gomitas para que se pueda completar este contorno con gomitas en la torre. Nada más que eso, ese sería nuestro ejercicio número 10. Vamos ahora con el número 11. Determina el área del círculo si el segmento PS, que une los dos vértices del cuadrado inscrito en la circunferencia, mide 8. O sea que vamos a determinar primero que todo el área del círculo, ¿cierto? El área del círculo, nada más que eso. Si el segmento PS, el segmento de aquí, que es la diagonal, todo ese segmento completo une los vértices del cuadrado inscrito y mide 8 centímetros. Eso es lo que sabemos. Es decir, el del círculo, esta diagonal del cuadrado en realidad termina siendo el diámetro. Y si el diámetro es 8, nos quiere decir que nuestro radio simplemente es 4. O sea que tenemos un círculo que necesitamos determinar su área. Y sabemos que su radio es 4. Por lo tanto, simplemente calculamos el área del círculo. El área de un círculo es pi por r al cuadrado. El pi no se va a calcular ya que está expresado como una constante. Y el radio al cuadrado, el radio vale 4 y va a estar al cuadrado. 4 al cuadrado serían 16, entonces nos va a quedar 16 pi. Ese sería nuestro área, nada más que eso. Por lo tanto, el ejercicio 11 tendría como alternativa correcta la letra B. La palabra inscrito quiere decir que está, el cuadrado si es inscrito, están sus vértices justamente en el contorno de la circunferencia, ¿ya? Está inscrito en la circunferencia. Ahora, si yo tengo un círculo inscrito en el cuadrado, lo que tendríamos es que cada uno de los contornos de la circunferencia estaría tocando los lados del cuadrado. Entonces tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado. Es importante que tengan ese concepto de inscrito o circunscrito. ¿Cuántas vueltas dará una rueda de 25 centímetros de radio? Entonces tenemos una rueda de un radio de 25. Entonces, ¿cuántas vueltas dará una rueda? Si recorre una distancia, o sea, si esta va a rodar, ¿cierto? Recorre una distancia de 2.265 metros. Eso es lo que recorre. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. No es tan fácil, tampoco es tan complicado. Entonces sabemos lo primero, que debemos calcular cuánto sería este contorno, ya que ese contorno al dar una vuelta se va a ir escribiendo acá de manera lineal. Entonces debemos ver cuántas vueltas en total está dando para poder generar esa distancia. Entonces calculamos el perímetro y vemos cuántas veces cabe esa distancia en el total de la distancia. Entonces necesitamos calcular el perímetro del círculo o circunferencia. Eso sería 2 por pi por el r. Si hacemos este cálculo nos damos cuenta que nos dice aproximar el pi a 3. Entonces esto sería 2 por el pi por el radio, que sería 25. Si hacemos el cálculo, 2 por 25 serían 50 pi. Pero nos están diciendo que el pi vale 3, o está aproximado a 3. O sea, 50 por 3 tendríamos que es 150 nuestro perímetro. Eso es lo que calculamos, 150 centímetros de perímetro. Entonces, este perímetro, ¿cuántas veces cabe en esta distancia total? O sea, sabemos que esto vale 150 centímetros, 150 centímetros, 150 centímetros. Entonces, ¿cuántas veces cabe eso en esto acá?
Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado por el motivo de que esta expresión está en metros. Y si yo estoy trabajando con centímetros, necesito pasarlo a centímetros esta distancia. Si sabemos que un metro son 100 centímetros, por ejemplo, 2 metros es multiplicarlo por 2, 200 centímetros. Pero si ahora yo tengo 2.265 metros, para pasarlo a centímetros, basta con que yo multiplique por 100. Y no piensen que eso es complicado, ya que multiplicar por 100 basta con agregar los ceros. O sea, sería el 2, 2, 6, 5 y agregamos 2 ceros. Ahora, esta expresión está en centímetros. Y esa expresión en centímetros es la que nosotros necesitamos ver cuántas veces cabe este perímetro que encontramos, que sería el 150. Entonces lo voy a escribir acá abajo. A esta medida, en centímetros ahora, la vamos a dividir por los 150 que era nuestro perímetro, para ver cuántas veces cabe ese perímetro en esa distancia. El 150, por ejemplo, en el 226 cabe simplemente una vez. Ahora, 1 por 150 es 150. Para llegar a 226 serían simplemente 76. Ahora, bajamos el 5. 150 en 765, tenemos que ir haciendo los cálculos correspondientes y ver cuántas veces cabe. Y en este caso, cabe 5 veces. 5 por 150 serían 750. Sobrarían 15. Se baja el 0. 150 en el 150 cabe 1 y sobra 0. Se baja el 0, 0 al cociente. Por lo tanto, serían 1510 veces. Entonces, nuestra rueda de radio 25 y un perímetro 150 debe dar 1510 vueltas para poder generar una distancia de 226.500 centímetros, que representa a 2.265 metros. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta para la número 12 sería la B. 1510 vueltas. Eso es lo que debe ocurrir en este ejercicio. Vamos por el 13. Se tiene un cuadrado de medida 10 centímetros. El área de la región sombreada corresponde a... Acá es muy importante que sepan interpretar esto del dibujo. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo acá mismo. Por ejemplo, para determinar el área de lo que está sombreado. Primero imagínense la imagen original. Esta imagen original era simplemente un cuadrado. Entonces, ahí está el cuadrado todo completamente pintado. No solamente los pedacitos pequeños que están en plomo, sino que está completamente pintado. Todo esto corresponde al área del cuadrado grande. Pero nosotros nos preguntan por el área gris, está, ¿cierto?, pintada. Entonces, a esa área total, que sabemos cómo calcularla, el área de un cuadrado, al área de un cuadrado, para poder determinar solamente esos pequeños bordes, lo que ustedes deben hacer es simplemente restarle el área de lo que ya no está pintado, que sería simplemente el área del círculo. Entonces, en pocas palabras, acá tendrían lo siguiente. Tendrían simplemente que al área grande, que está todo en rosado, le quitamos el área que vamos a determinar del círculo. Si hacemos eso, nos van a quedar los áreas que queríamos buscar, que eran estos pedacitos que están en cada lado acá. Por lo tanto, esta es una manera bastante sencilla de poder interpretarlo. Entonces, lo que se debe hacer es que al área del cuadrado, que sería lado por lado, o sea, 10, voy a borrar eso mejor, el área del cuadrado, que sería simplemente lado por lado, o sea, 10 al cuadrado, o sea, 10 por 10, que serían 100, le quitamos el área del círculo. Ahora, si el lado del cuadrado vale 10, quiere decir que esto también vale 10, que sería el diámetro. Por lo tanto, su radio sería la mitad, que sería 5. Y el área de un círculo, el área del círculo simplemente es pi por r al cuadrado. En este caso, el pi lo vamos a conservar y el radio al cuadrado sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25 pi. Ese sería nuestro área. Entonces, a nuestro 100 le vamos a quitar 25 pi. Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. Sin embargo, no estaría acá. Por lo tanto, vamos a tener que realizar alguna especie de factorización para poder determinar la mejor opción que tengamos. Bueno, ahora que sí me doy cuenta, sí está escrita, solamente que está con paréntesis. O sea, en realidad no hay nada que hacer, ni siquiera factorizar, aunque se podría haber hecho.
y hagámoslo. Por ejemplo, podría haber sacado el 25 para afuera. 25 por cuánto me da 100 sería por 4. 25 por cuánto me da 25 pi por pi. Entonces ahí tendríamos una factorización. Yo me confundí porque pensé que estaba así, pero no. Es 100, que es el área total grande, le quito la del círculo y me daría estos pedacitos que están en rosado. O sea, al 100 le quito 25 pi. Y eso claro que está acá, 100, ahí está, 100 menos 25 pi, centímetros, y eso representa centímetros cuadrados. Por lo tanto, el 13, la opción correcta sería la alternativa B. Ahora, no es complicado, ya lo pudieron ver, al área grande le quitamos el área pequeña. Entonces, lo que deben recordar es cómo calcular el área de un triángulo y el área de un cuadrado. Nada más que eso. Entonces ahora el 14 se aplica de una manera muy similar. El 14 ahora no tenemos un cuadrado y un círculo, tenemos dos círculos. Y lo que ocurre es que tenemos un círculo grande. Y este círculo grande, si estuviera todo pintado, quedaría de esta manera. Entonces, a este círculo grande, que nosotros sabemos que es de radio, ¿a dónde está acá? Dice que el radio mayor es de 6, le vamos a quitar un círculo pequeño. Le vamos a quitar un círculo pequeño, el cual está compuesto por un radio menor. Entonces, si le quitamos todo esto, voy a aumentar el tamaño mejor, si le quitamos todo esto, vamos a obtener la figura que estábamos buscando, que era un anillo, ¿ya? O en realidad, bueno, anillo es lo que dice, es que dejémoslo en anillo. Así que de esta zona, de esta corona, nosotros lo que vamos a determinar es simplemente esta área que está pintada. Es decir, lo único que se debe hacer es que al área del círculo grande le vamos a quitar el área del círculo pequeño. Entonces, el área del círculo grande es genial. Tenemos que su radio es 6, pero también tenemos una pequeña, y la pequeña tiene de radio 2. Entonces, vamos a calcular primero el área del círculo grande, que sería el pi por el radio al cuadrado. Y el pequeño también es pi por r al cuadrado. Solamente que acá el radio que vamos a utilizar es el grande. Es decir, sería pi por radio al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado serían simplemente 36 pi. Y le vamos a quitar el radio al cuadrado, que acá sería el pequeño. O sea, tendríamos menos pi por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado serían 4. Tendríamos 4 pi. Si a 36 pi le quito 4 pi, obtenemos 32 pi. Ese sería entonces el área que nosotros tenemos acá en la zona que estaría pintada, la cual resulta del círculo grande quitarle el círculo pequeño. Y de esa manera nos quedaría entonces la figura que es un anillo o corona. Nada más que eso, no es tan complicado, así que espero que lo puedan realizar. Y en este caso nuestra alternativa correcta para la 14 sería la letra A. Vamos ahora con el ejercicio 15. El parabrisas de un auto de juguetes es plano y de forma rectangular, como está acá, todo ese contorno. Su largo es 13 y su ancho es 8. O sea que si arriba es 13, acá también es 13 y acá también es 8. El auto cuenta con dos plumillas que están acá, que son las del parabrisas que lo van limpiando, de 6 centímetros de longitud. O sea, esto es de 6. O sea, hay 6, 6, porque esa es la longitud. Eso es lo que tenemos. Cada una es de 6. Entonces, en todo ese movimiento vale 6. Eso se podría considerar, si esto fuera un ciclo completo, se podría considerar de que esto es un círculo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Y aquí tenemos un cuarto, acá tenemos un cuarto y acá tenemos un cuarto. Entonces, esa interpretación es muy vital. Que ustedes pueden interpretar de que este movimiento que está haciendo, si logra ver ahí, en realidad lo que me representa es la cuarta parte de una circunferencia. Entonces, si ustedes determinan una, ya van a poder saber que en realidad tenían una circunferencia completa. Entonces, eso les va a servir para interpretar este problema. Ahora, sigamos leyendo. El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud, cada una para limpiar el parabrisas. Estas tienen un ángulo de apertura de 90 grados, o sea que se abre 90 grados. Eso es muy importante, ya que como se abre en 90 grados, quiere decir que esta plumilla realmente cubre la cuarta parte de una circunferencia. Si me hubieran dicho que cubre, por ejemplo, el 30%, hubiera llegado por aquí la plumilla y hubiéramos tenido que la circunferencia completa, que suma 360 grados, dividirla por 30. Si hacemos ese cálculo,
que serían 12, nos quiere decir que el ángulo de apertura de 30 grados o la plumilla que se abre solamente 30 grados me representa la 12ª parte de la circunferencia en total. O sea que la circunferencia la dividieron en 12 partes y esa pequeña parte representa estos 30 grados que estoy inventando, para que lo entiendan de una buena manera. Entonces, eso es la información que tenemos. Y este lado vale simplemente 8 sobre 13, 8, 13. La plumilla vale 6 y forma ángulo de 90 grados. Si forma ángulo de 90 grados, genial. Nos dice en realidad que si tengo este movimiento, en una circunferencia lo que tengo es simplemente la cuarta parte, ya que esto sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Ahora, la pregunta es, si las plumillas limpian todo con su largo, ¿cuál es el área de la superficie del parabrisas que no alcanzan a cubrir las plumillas? Es decir, a toda el área grande, a ustedes le están preguntando por el contorno, por todo lo que no alcanza a limpiar. Todo esto no lo alcanza a limpiar. Por lo tanto, ¿eso cómo lo vamos a obtener? Eso lo vamos a obtener calculando el área completo. Todo el área del parabrisas, que sería el área de un rectángulo, o sea, base por altura, largo por ancho, que sería 13 por 8. Y a esa área completa le vamos a quitar lo que alcanza a limpiar el parabrisas, que sería esta medida. Eso es lo que le vamos a quitar. Acá también le vamos a quitar esta medida. Entonces, lo que le estamos quitando es casi una circunferencia. ¿Cuántas partes le estamos quitando de la circunferencia? Una y dos partes. Y como cada una representa un cuarto, lo que le estamos quitando es una parte y otra parte. Entonces, en realidad, al parabrisas, al área del rectángulo, le estamos quitando el área del parabrisas. Y el área del parabrisas estaría correspondido con lo que es una circunferencia. Y como son dos partes el parabrisas lo que está limpiando, tenemos 2 cuartos. O sea que de la circunferencia tenemos 2 partes de un total de 4. Es decir, en pocas palabras, lo que tenemos es una semicircunferencia, la mitad. O sea que es el área de la circunferencia partido por 2. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el área del rectángulo es fácil, bastante sencillo, ya que el área del rectángulo sería el largo por ancho, o sea, el 13 que es el largo por el ancho que sería 8. Y a eso le vamos a quitar el área de la circunferencia. Vamos a determinar primero el área de la circunferencia total. La circunferencia del área sería pi por r al cuadrado, es decir, pi por el radio. El radio en este caso, si me dicen que la plumilla es de 6 centímetros, quiere decir que el radio es de 6, ya que esto daría vuelta completa y estaría formando la circunferencia. O sea, esto es lo que me está diciendo que vale 6. Por lo tanto, si calculamos el radio al cuadrado, tendríamos 6 al cuadrado y eso nos daría 36 pi. Esa sería la medida del área de todo esto, de todo el círculo. Pero yo en realidad no tengo a todo el círculo, tengo solamente a disposición mía la mitad, ya que esa parte más esa parte de las plumillas me generan la mitad de una circunferencia. Entonces yo lo que voy a estar calculando es el área, pero en realidad esta área sería 36 pi partido por 2, es decir, 18, simplemente 18 pi. Ahí estaría. Entonces, a esto que es el área, que sería el área del rectángulo, le quito el área del círculo, pero partido por la mitad, que es lo que en realidad correspondía. Sería entonces 18 pi. Eso es lo que tenemos entonces como resultado. Ahora, simplemente tenemos que ver qué opción es la más válida. Hacemos primero los cálculos. 13 por 8, ¿cuánto sería? Bueno, 10 por 8 serían 80, 3 por 8 serían 24. Por lo tanto, este cálculo completo nos va a dar 104. Va a ser aquí abajo. Tendríamos 104 menos 18 pi. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a ver cuál sería nuestra alternativa correcta. Vamos a borrar lo que tenemos aquí a la derecha. Y vamos a identificar de inmediato cuál sería nuestra alternativa correcta. 104 menos 18 pi. Bueno, sería entonces 104 menos 18 pi. Aquí estaría entonces, para la alternativa 15 sería simplemente la D. ¿Ya? Entonces estos paréntesis solamente están ahí distrayendo nomás, no hay ninguna factorización, simplemente tenemos 104 menos
18 pi, alternativa D. Está bastante sencillo este ejercicio y está sacado directamente del ensayo de admisión 2022. Así que espero que les pueda servir este ejercicio y lo puedan comprender, ya que es importante que puedan generar figuras restando el área de otra. Calcule el área asturada. Si O es el centro del arco AB, entonces tenemos un arco, y acá ¿cierto? Un arco AB, donde aquí tenemos el centro, y ese es el centro de este arco. Ahora, es una semicircunferencia, o sea, la circunferencia está partida por la mitad, o sea que esto podría seguir así. Ya, obviamente no me quedó muy bonito el dibujo, pero se entiende que es una semicircunferencia. Ahora, nos dice que el radio es de 7. Eso es muy importante. Por lo tanto, si el radio es 7, el diámetro de esto sería 14. Por lo tanto, esta medida también va a ser 14. Ahora, ¿cuánto va a medir este lado? Ya que nos piden por el área asturada, que es el área pintada. Se me piden calcular esta parte que está completamente pintada. Entonces, si tenemos buena imaginación, lo que tenemos realmente, que se lo voy a explicar acá, lo que tenemos realmente es que a este triángulo completo, todo este triángulo que vamos a pintar, ¿cierto? Que debería estar ahí como el negro, está achurado, todo este rectángulo nosotros le debemos quitar. Lo que necesitamos calcular, por ejemplo, era este borde. Entonces, a todo esto le vamos a quitar la semicircunferencia. Es decir, le vamos a quitar completamente esto. Entonces, al área del rectángulo yo le debería quitar el área de la semicircunferencia. Y ese sería todo entonces el procedimiento. No hay nada más del otro mundo. Por lo tanto, vamos a proceder. Lo vamos a escribir de inmediato. Tenemos que al área del rectángulo le vamos a quitar el área de la circunferencia. Pero esta circunferencia no está completa. Es una semicircunferencia. Por lo tanto, la vamos a dividir por 2. Ahora, el área del rectángulo sería largo 14 por el ancho. Bueno, no está el ancho, pero el radio, si se dan cuenta, es 7. Y el radio para cualquier parte del contorno de la circunferencia, desde el centro, la medida vale 7. Cualquiera de estas medidas va a valer 7, ya que esa es la característica que tiene el radio, que desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia del contorno va a medir lo mismo. Entonces, si hacemos una distancia de aquí hasta acá abajo, es nuestro radio, y vale 7. Por lo tanto, nuestro lado vale 7. Entonces, esa deducción es muy importante y se saca gracias a que conocemos el radio. Entonces, esta medida también es radio, y por lo tanto corresponde a la altura que tenía como el rectángulo, y serían 7. Por lo tanto, tenemos 14 por 7 menos el área del círculo. Recordar, el área del círculo que sería completo, pero en este caso está dividido por 2. Lo vamos a hacer acá. Eso sería entonces pi por radio al cuadrado dividido por 2. Es decir, el pi por el radio, que serían 7, al cuadrado dividido por 2. Es decir, el pi por 7 al cuadrado, que serían 49 partido por 2. Ese sería el área de nuestro círculo, que está en realidad semicircunferencia, ya que lo dividimos por la mitad. Entonces a nuestro cuadrado le vamos a quitar todo esto, todo ese círculo que estaría ahí. Y de esa manera vamos a obtener lo que estaba achurado o pintado de manera negra. Ahora, simplemente al área del rectángulo le vamos a quitar el área, que sería 49 pi partido por 2. 49 pi partido por 2. Aquí nos podemos dar cuenta que ahora no está el ejercicio. ¿Cuánto es 14 por 7? Podemos hacer ese cálculo, y 14 por 7 nos va a dar 98. Menos 49 pi partido por 2. Lo buscamos, ahí dice 98, pero no está menos 49 partido por 2. Por lo tanto no me sirve. Eso sería solamente el área de si estuviera todo pintado, pero no quitado la semicircunferencia. Por lo tanto, acá lo que podríamos hacer es ver qué tenemos en común y si podemos realizar alguna factorización. En este caso podríamos extraer hacia afuera el 49. 49 por cuánto me da 98? Por 2. Ahora, 49 por cuánto me da 49 pi medios? Bueno, simplemente por pi medios. Por lo tanto, ahora esta sería nuestra expresión, que representa solo lo que está aquí
que sería la parte negra. Solo lo que está ahí en parte negra, que sería entonces nuestra alternativa D. Por lo tanto, el ejercicio 16 sería la alternativa D. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, al área grande le vamos a quitar una área para poder formar la que queda, la que está pintada. Vamos por el 17. En la figura siguiente se tiene dos circunferencias iguales, tangentes y de centro cero. Ahora, no de centro cero, de centro O. El área total de la figura, total, es de 2pi. ¿Cuánto mide el AB, toda esta distancia? Yo sé que el área total de las dos circunferencias en total es de 2pi. Entonces, si yo calculo esta circunferencia, el área es simplemente de pi, porque esta también tendría que valer pi. Y de esa manera tendríamos que área más área va a ser 2pi. Pi más pi serían 2pi. Entonces sabemos que una circunferencia, que no sabemos de cuánto va a ser el radio, tiene área igual a pi por r al cuadrado, donde su área la conocemos, y su área me tiene que dar pi. Y esto es igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, para encontrar el radio, que es lo importante, porque si conocemos el radio, fíjense, si esto vale, por ejemplo, 5, tendríamos que este de acá también vale 5, 5 y 5, y tendríamos 5 más 5 más 5 más 5. El largo completo sería de 20. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, ahora necesitamos determinar cuánto vale el radio. Por lo tanto, este pi me está estorbando y como está multiplicando va a pasar dividiendo. Nos quedaría pi partido por pi es igual al radio al cuadrado. Pi partido por pi nos cabe una vez. 1 es igual al radio al cuadrado. Ahora, ¿qué número al cuadrado me dan 1? Podría ser menos 1 por menos 1 me da 1 al cuadrado, sería 1 positivo. Eso nos daría, ¿cierto?, que es válido matemáticamente, pero en el contexto real que estamos hablando de medidas, una de sus medidas no podría valer menos 1. Así que ahí tenemos un grave problema. Entonces, por ese motivo es que acá se utiliza que simplemente calculamos la raíz cuadrática. Entonces, si calculamos la raíz cuadrática se nos va y nos queda el radio. Pero el radio es igual a la raíz de 1, y la raíz de 1 simplemente sería 1. O, ¿qué número al cuadrado me da 1? Simplemente el 1. ¿Y por qué no consideramos al negativo? Porque las distancias no pueden ser negativas, ya que recuerden que si tienen una expresión al cuadrado, es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, y dentro de esas dos soluciones, cuando tienen una expresión de este tipo, lo que ocurre es lo siguiente, para que lo recuerden. Se calcula la raíz, nos queda la raíz en ambas partes. Entonces se va al cuadrado y nos queda el valor del r, pero tiene que ser positivo, ¿sí? Sale en valor absoluto. La raíz de 1 la sabemos si es 1, pero no nos sirve el valor absoluto del radio, sino que queremos simplemente, como si fuera una ecuación cuadrática tradicional, el valor de r, y eso sería más menos 1, ya que como era valor absoluto da lo mismo si era más o menos. Pero a nosotros, como es distancia, nos interesa esta medida, la positiva. Por lo tanto, hasta aquí quedamos. Entonces, el radio vale 1. Esa es una explicación bien matemática, un poco más formal, pero estoy seguro que varios entienden que si tengo radio al cuadrado es igual a 1, significa que el radio vale 1, ya que radio al cuadrado sería 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Este radio vale 1, por lo tanto este vale 1, 1 y 1. Entonces, el segmento AB valdría 1 más 1 más 1 más 1, es decir, es igual a 4. Por lo tanto, el ejercicio 17 sería nuestra alternativa C. Vamos ahora con el ejercicio 18. ABCD es un cuadrado, ¿ya? Cuadrado, muy bien, o sea, tiene ángulos rectos, y aquí podemos apreciar también otra cosa más. Esto es como si fuera una circunferencia. Entonces, nos dice que el centro de la circunferencia está aquí en B, cuyo diámetro es 12, o sea que si yo hago el dibujo, todo esto sería 12. Por lo tanto, el radio sería simplemente de 6. Eso ya es información importante. ¿Cuánto mide el perímetro, o sea, el contorno, de la parte achurada? O sea, me piden calcular esto. Bueno, si el radio, que era esta parte, vale 6, quiere decir que si esto es un cuadrado, también vale 6. Y esto también valdría simplemente 6. Eso es lo que ya tenemos. Ahora, lo importante es encontrar el contorno de esta zona. ¿Cómo voy a encontrar ese contorno si es curvo? Entonces, ese contorno, si se dan cuenta, corresponde al contorno de la circunferencia. ¿Y qué parte tenemos de la circunferencia? Aquí tenemos una cuarta parte.
Entonces, lo que nosotros vamos a calcular simplemente sería la cuarta parte del perímetro, del contorno de la circunferencia. Entonces, simplemente, si quiero calcular este perímetro, tendría que sumar, bueno, 6 más el otro lado, que sería 6, más este contorno que no lo sabemos, que sería el perímetro de la circunferencia, pero no el circunferencia completa. Simplemente sería la cuarta parte, ya que solamente tenemos este pedacito aquí. Ese pedacito se está siendo preguntado como medida para poder determinar este perímetro. Entonces, sumamos, tendríamos 6 más 6 serían 12, más el perímetro de la circunferencia partido por 4. Calculemos ese perímetro. El perímetro de la circunferencia se determina a través de 2 por pi por r. Ahora, los resultados están con el pi, por lo tanto no se va a calcular, se va a dejar expresado. Tendríamos 2 por pi por el radio, que serían 6. 2 por pi, no sabemos, ¿cierto? 2 por 6 serían 12 pi. Eso es lo que nos da, en realidad, la circunferencia completa, el contorno, pero nosotros queremos solamente este pedazo, que sería la cuarta parte. Por lo tanto, la circunferencia, su perímetro dividido por 4, sería 12 pi dividido por 4, lo cual nos va a resultar que 4 en el 12 cabe 3. 3 pi sería la cuarta parte de la circunferencia. Por lo tanto, este contorno que estaría aquí va a medir 3 pi. Por lo tanto, tendríamos 12 más 3 pi. Veamos si está ese resultado. 12 más 3pi no estaría. Por lo tanto, vamos a tener que factorizar. Entre 2 y 3 tenemos un término en común que sería el 3. 3 por cuánto me daría 12? Sería 4. 3 por cuánto me daría 3pi? Sería simplemente por pi. Por lo tanto, serían 3 por 4 más pi. No está la alternativa, pero acá sí está una muy similar, solo que está al revés de esto. Simplemente nos quiere decir que el 4 sigue siendo positivo y el pi sigue siendo positivo. Por lo tanto, lo puedo escribir de manera al revés, ¿ya? Conservando sus posiciones en cuanto a los signos. Si ambos eran positivos, ambos siguen siendo positivos. Por lo tanto, esto se puede hacer. Entonces tendríamos esa solución, que simplemente sería la opción D. Vamos por el 19 y 20. El cuadrilátero ABCD, aquí nos dicen que es un cuadrado, por lo tanto sabemos que son ángulos rectos y que todos sus lados son iguales. AC, sería diagonal, mide 6. Eso es muy importante. Mide 6. O sea que si es un cuadrado, la otra diagonal también mide 6. Y forman ángulos rectos. Entonces su área es, bueno, aquí estamos un poco complicados. Entonces, ¿cómo calculamos el área si conocemos solo sus diagonales? Entonces acá, si sabemos que la diagonal era 6, bueno, si estos se están partiendo, ¿cierto? Justamente aquí, tendríamos que esto va a ser de lado 3 y lado 3. Ya que si ambas diagonales valían 6, justamente se están dividiendo aquí en la mitad, sería de 3 por 3. Entonces ahora yo quiero determinar esta parte. Entonces si tenemos un ángulo recto aquí, y nos damos cuenta que tenemos cateto y cateto, podemos determinar la hipotenusa. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a, simplemente, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. También tenemos la otra fórmula del teorema de Pitágoras, que es que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esta me da el valor de la medida del lado, y esta me da la medida al cuadrado. Entonces, como me están preguntando por el área, me conviene mucho más esta expresión, ya que ya está la medida del lado al cuadrado. Y como es un cuadrado, su área simplemente es lado por lado, o lado al cuadrado. Y como el lado vale h, estamos buscando h al cuadrado. Por lo tanto, es válido que nos quede de esta manera. Esta fórmula va a ser la adecuada. Entonces sabemos que el h al cuadrado va a ser igual al cateto 1, que sería 3 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Algo que les dije al inicio. Este cálculo no es necesario, después se los voy a decir por qué. H al cuadrado es igual a 3 al cuadrado sería 9, 3 al cuadrado sería 9. Esto nos daría 18. Ahora, es muy importante que su medida al cuadrado sería 18. Ahora, es 18 su medida al cuadrado y el área es la medida al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta es 18. Mucho cuidado con eso, ya que otros podrían señalar respuestas muy diferentes. Y aquí está evidente. O sea, yo no sé cuánto mide el lado, no determinamos cuánto medía el lado, pero sí determinamos que
h por h es h al cuadrado, y el h al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es 18. Ahora, simplemente esa sería la resolución y es bastante corta. Lo que yo les quería decir era que también tenían que tener en mente, si esto es de 6, ¿cierto? Y esto también es de 6, obviamente, ¿cierto? Es 3 y 3, forman ángulo recto, por la información que ya estaba en el leccionario. Entonces sabemos que tenemos cateto 3, hipotenusa que no conocemos. Pero fíjense que los catetos son iguales. Por lo tanto, esto sería el lado, que es 3, multiplicado por raíz de 2. Ese sería el lado. Y como sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, o lado al cuadrado, simplemente tenemos que sería 3 raíz de 2 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9, y raíz de 2 al cuadrado se me cancela y me queda 2. Y 9 por 2 serían simplemente 18. Distintas maneras de hacerlo, pero llegamos a la misma respuesta, que sería la letra A. Vamos por el 20. El cuadrilátero ABCD es un romboide. Muy importante que el romboide, yo lo clasifico, bueno, a mi manera, lo clasifico como si fuera, en realidad, un rectángulo, el cual fue como soplado por el viento y quedó arrastrado. ¿Y cómo quedó? Bueno, ahora quedó simplemente en estas posiciones. Entonces, como el mismo cuadrado, pero es como que si de aquí le estuviéramos ejerciendo presión. Y se termina doblando de esta manera. Pero tiene una particularidad muy buena. Y esa particularidad es que este trazo que estaría aquí es el mismo que estaría acá faltándole. Entonces, en pocas palabras, si ustedes esa expresión la trasladan acá, en realidad van a estar formando esta figura que es un rectángulo. Eso es muy importante que lo puedan manejar. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice acá es que esta medida que estaría aquí es la misma medida que si yo lo traslado hacia acá. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que es un romboide, donde AB vale 20, AB sería este trazo completo, y vale 20, sería nuestra base. BC vale 12, este segmento acá vale 12. Y DE es altura, el DE es la altura y mide 8. Entonces, ¿cuál sería el área? Eso es lo importante que tenemos que descubrir. ¿Cómo podemos determinar su área? Y bueno, el área de un rectángulo es bastante sencillo, ya que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho, o base por altura. Ahora, cuando ustedes tienen el de un romboide, es exactamente lo mismo, ya que si ustedes completaban esta figura, ¿cierto? Terminábamos formando un rectángulo. Si esta figura esa la trasladaban para este sector, se terminaba formando solamente un rectángulo. Entonces, si esa la trasladamos por acá, teníamos un rectángulo, por lo tanto es lo mismo, es simplemente base por altura. Por lo tanto, sabemos que la base es 20 y que la altura es 8. Por lo tanto, vamos a tener 20 por 8. Y eso simplemente serían 160. Por lo tanto, nuestro área sería 160. No es nada del otro mundo, no es complicado, no hay que hacer prácticamente nada, pero sí tienen que manejar esta información de que esta distancia o esta apertura que está aquí es la misma apertura imaginaria que nosotros podríamos generar con la altura. Por lo tanto, sabemos que su altura era 8 y sabemos que su base simplemente es 20. Entonces, base por altura simplemente se calcula lo que sería el rectángulo. Estaremos determinando esta fórmula del área de un rectángulo. Pero concuerda, ya que estaríamos utilizando este pedacito de acá, el cual no consideramos acá. Y justamente es el mismo. Por lo tanto, este lo estaríamos incluyendo en esta parte del rectángulo. Por lo tanto, la figura es la misma y concuerda a calcular largo por ancho. Así que espero que les pueda servir. Hemos finalizado este leccionario ya que corresponde a geometría. Entonces, espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente, que vamos a seguir con geometría y en este caso viene un contenido un poquito más abstracto. Así que espero que hasta acá podían haber logrado cada uno de estos ejercicios. Y si no pudieron, vayan comparando adelante en retrocedan y van a ver distintos métodos para poder buscar un solo resultado. Así que vayan comparando. Excelente, hemos finalizado con nuestra lección número 15 relativa a los cuadriláteros y en general también a círculos y circunferencias. Espero que no les haya sido muy difícil y que puedan servir estos procedimientos.
Lo ideal es que puedan ir ganando tiempo y también que vayan mejorando sus puntajes. El tiempo es de vital importancia para eso. Por ese motivo es necesario que puedan escoger ustedes dentro de este abanico los procedimientos que ustedes encuentren que son más cómodos y también los que sean más rápidos. Así que tenganlo en consideración y vayan discriminando cuáles son estos procedimientos que les van a servir más. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.